Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 16 de abril, domingo de resurrección, este año 2017. Vamos a estudiar el Salmo 56. Vivir más alto, le hemos llamado a este devocional. Oración de confianza al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Así dice el título. Es muy poético, sin duda, y es una metáfora que habla de la vulnerabilidad del ser humano que requiere de la grandeza de un Dios que lo defienda. El día de hoy, la mayoría de las canciones hablan del amor y del desamor. Aunque se refieren a un concepto superficial del amor, regularmente se refieren a cariño y pasión. Pocas canciones hablan de la amistad o algunos otros valores. Los salmos, la palabra de Dios, que son canciones también, tienen temas muy diversos. Muchos son de alabanza a Dios, la mayoría de alabanza a Dios, pero hay alabanza también a un rey. Recuerdan, ya estudiamos hace poco un salmo que es una alabanza a un hombre, a un personaje, a un rey. Hay quejas en los salmos, solicitud de auxilio, pero también un gran grupo de salmos son imprecatorios, es decir, son quejas que suplican a Dios su intervención. Son solicitud a Dios para que haga justicia y venganza. Este es uno de esos salmos, como el anterior y algunos otros que hemos estudiado ya entre nosotros. Pero este nos habla de vivir en las alturas, vivir en lo alto. Y primeramente los versículos 1 y 2 nos hacen un planteamiento del problema. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. La vida es una lucha, es lo que dice el Salmo, la vida es una lucha, y sin Dios el mal nos comería de un bocado. Hay circunstancias y personas que se constituyen nuestros enemigos y nos oprimen todos los días. Esto tiene que ver con el agobio de la maldad de este mundo en que vivimos. Y en tercer lugar, en ocasiones son demasiados los que con soberbia nos quieren hacer daño. En el tiempo de David, el peligro era la muerte, era real, muy real, y era la muerte. Es probable que en nuestro tiempo el asunto no es tan grave como en aquella época, aunque también, por supuesto, que hay peligro de muerte porque hay inseguridad en nuestros países. Pero sigue siendo una molestia en nuestro tiempo esta circunstancia de la maldad que sobreabunda en el mundo entero. Este es el planteamiento del problema. Ahora vayamos a la fórmula para sobrevivir. Confiar. Este es un salmo, perdón, es un versículo del salmo que merece que nos lo sepamos de memoria. Es el versículo 3 y dice así: en el día que temo, yo en ti confío. No es genial, es brevísimo, pero en el día que temo, yo en ti confío. 9 palabras sencillas. En el día que temo, yo en ti confío. 9 palabras sencillas que encierran un principio enorme. Se trata de la fórmula para sobrevivir las dificultades. Además dice, versículo 4, en Dios alabaré su palabra. Esta expresión habla del compromiso con la palabra de Dios. Tiene que ver con creer en ella, con esperar en sus promesas. En ocasiones hay quienes dicen saber mucho de la Biblia, pero no lo viven, no la viven. Hay religiosos, teólogos, estudiosos de las Escrituras que cuando enfrentan enfermedades, peligros o la muerte misma, actúan como si estuvieran desvalidos, sin esperanza. Tienen temor de morir o pavor de morir. Y uno se pregunta, ¿dónde está lo mucho que saben de la palabra de Dios? El salmista habla de alabar la palabra de Dios y eso tiene que ver con aceptarla como verdad y vivir la plenitud. En Dios he confiado, no temeré, sigue diciendo. La confianza en Dios se demuestra con la capacidad de superar el temor. No significa de no tener temor, significa superarlo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice una pregunta retórica. Y por pregunta retórica entendamos que es una pregunta que tiene implícita la respuesta. Si quitamos la interrogación deberíamos decirlo así: no hay nada que un ser humano pueda dañarme si Dios no se lo permite. O sea, ¿qué me puede hacer un ser humano si Dios está conmigo? La confianza es esa convicción racional de nuestra mente, nuestra cabeza, que se apodera de nuestro corazón y le da paz, y termina por inundar nuestra voluntad y nos hace actuar en consecuencia. Así es que confiemos. La siguiente enseñanza dice así: una sincera manera de enfrentar las dificultades de la vida es esta: hablar con Él. Versículos 5 al 7 dicen así: todos los días ellos pervierten mi causa
Contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. La clave es confiar en Dios, pero la manera de hacerlo puede ser esta: confiar en Él hasta compartirle nuestras dolencias. Se vale ir con Dios y hablar y decirle y quejarnos: Señor, me duele esto, me duele aquello, me molesta esto, me molesta aquello. Se vale. Y nuestro Padre nos escucha. Confiar en Él hasta reconocer nuestras tentaciones. Estas situaciones que estaba viviendo David incluso le traían tentación a claudicar, tentación a unirse a los malos. Usted y yo podemos tener tentaciones, confesémoslas ante el Señor. Y confiar en Él hasta confesar nuestros deseos o anhelos, incluso nuestros deseos de venganza. Porque acuérdense, este es un salmo imprecatorio. Y aquí David pide pésalos en su iniquidad y Señor, derríbalos en tu furor. Negar las dificultades, tratar de ocultar nuestras debilidades y no compartir con Dios lo que sentimos y pensamos es condenarnos a nosotros mismos a seguir en el problema. El primer paso para superar las dificultades es hablar con Dios. Hablemos con Él, desnudémonos ante Él, desahoguémonos ante Él. Siguiente enseñanza: experimentemos la cercanía de Dios. Él nos defiende, está cerca. Versículo 8 dice: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esta es una nueva revelación para aquel tiempo. Los judíos de entonces creían que Dios era tan santo que estaba muy lejano al ser humano. No podía acercarse al ser humano porque era demasiado santo y el ser humano demasiado pecador. Jamás se hubieran imaginado a un Dios próximo al ser humano. Pero este canto nos lo revela en esa dimensión. Mis huidas tú has contado. Dios lleva un registro de nuestra vida. Nos conoce, está pendiente, no nos ignora, sabe cuántas cosas estamos viviendo. Pon mis lágrimas en tu redoma. Se refiere a un recipiente de aquella época, a una toalla con la cual se ungía a las personas y un recipiente, como si Dios coleccionara nuestras lágrimas, porque piensa hacer algo con ellas. No está lejos, ni desinteresado, está pendiente. ¿No están ellas en tu libro? Dice. O sea que Dios lleva un diario de nuestra vida, por lo menos así lo dice poéticamente este salmo. Se trata una vez más de su cercanía y su interés por nosotros. Y luego añade: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Qué hermosa frase. Podemos ignorar muchas cosas, pero de una cosa podemos estar seguros: Dios pelea por nosotros. ¿No recuerda el ciego de nacimiento ese del Evangelio de Juan? Dice que era ciego de nacimiento y en aquella época se pensaba que una persona estaba enferma por causa de que había pecado, pero este era de nacimiento ciego. Entonces, cuando pecó antes de nacer, tal vez decían unos, o sus padres pecaron, decían otros. El Señor lo sanó, pero era día sábado el día que lo sanó. Así que lo interrogaron varias veces: ¿y quién te sanó? ¿Cómo fue? Y lo interrogaron a él, a su papá y su mamá, y luego otra vez a él, y otra vez a ellos, y otra vez a él, y los amenazaban con expulsarlos de la sinagoga, lo cual era muy serio. Y él, harto de tanta interrogatorio, les dice: ¿Qué les pasa? ¿Por qué? Ya se los dije, ¿quieren que se lo explique otra vez? ¿O quieren ser sus discípulos ustedes de él? Uy, eso les dolió muchísimo. Y le dicen: ¿qué te pasa? Él es un pecador, nosotros somos descendientes de Abraham. Y él dice: eso es lo que no me checa. Estoy parafraseándolo, pues es lo que no me checa. ¿Cómo es que es pecador? Y me sanó. Y luego les dice una frase importantísima: una cosa sé, no, si es pecador o no es pecador, ni me importa. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hermanos, puede ser que usted y yo no sepamos cómo vamos a salir de cierta dificultad. No imaginamos cómo podremos superar ciertos problemas. No sabemos qué va a hacer Dios. La cosa está difícil. Pero una cosa sí sabemos, y de ella estamos seguros: Dios está por nosotros. Traducción: Dios está de nuestro lado. Y otra enseñanza: la fórmula para vivir. Ahora no solo sobrevivir, sino vivir. Es decir, no solo en las pruebas, sino siempre. Ya no solo para sobrevivir, sino para vivir a plenitud. Se repite lo que ha dicho en los versículos anteriores. Leamos: en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Una vez más, habla de la confianza en la palabra de Dios, la seguridad de las promesas de Dios, su tranquilidad y paz al fundar su vida en lo que Dios dice. La absoluta tranquilidad de que el ser humano no puede hacer frente a Dios y seremos muy bendecidos pese a todos los que nos rodean. Ya no se trata solamente de superar dificultades, sino de vivirlas cotidianamente confiando en Dios.
Hay seres humanos que solo van al templo o buscan a Dios cuando tienen dificultades. Hacen bien en buscarlo en esos momentos, pero todos debemos buscarle a Dios toda la vida, siempre, no solo en las dificultades. Y finalmente, la fórmula de la prevención. Alábale. ¿Y qué estoy queriendo decir aquí? Miren. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Ahora nos habla de superar el temor, ahora no habla de superar el temor, ahora habla de no temer ni siquiera. Es decir, que nos anticipamos a los temores porque ahora no solo sobrevivimos, sino que vivimos la verdad de Dios. Tengamos cuidado de no engañar a los inconversos, diciéndoles que si se convierten sus problemas se acabarán. Eso no es verdad. Los problemas no se acaban, en ocasiones sobreabundan cuando nos convertimos. ¿Por qué sobreabundan? Porque nos ven como bichos raros, se enojan por nuestra nueva fe, les ofenden nuestros cambios, nos consideran traidores a la religión, les ofende que seamos felices. No se acaban los problemas, se agudizan. No olvidemos que a Él lo crucificaron. Sin embargo, la diferencia es que Él es real y podemos confiar en Él todo el día y en cada circunstancia. Nuestra vida no carece de problemas, pero su presencia sobreabunda en nosotros. El verso 12 dice algo tremendo. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. ¿De qué habla? Nosotros hemos hecho votos con Él, le hemos entregado nuestra vida, aceptamos su pacto, le hemos dicho que le seguiremos, pero de esos votos habla aquí, definitivamente no. Este verso no habla de los votos nuestros. El texto dice que tus votos, es decir, los votos de Dios. Él también tiene compromiso con nosotros, somos su ocupación, nos ama y tiene un especial afecto por cada uno de nosotros. Y ha hecho votos con nosotros de bendecirnos. Una manera de entender esta verdad es reconocer en mí mismo, yo que soy papá, el amor que tengo a mis hijos. Daría mi vida por mis hijos. Haría lo que fuera por conseguir que sean felices y plenos caminando con el Señor. Aunque ya son grandes, me sigo ocupando de hacer cosas para lograr que se desarrollen a plenitud y sean lo que Dios quiere que sean. Ahora bien, yo soy imperfecto, limitado y torpe. Dios es perfecto, ilimitado y sabio. ¿Qué puede pasar si Él está con nosotros? Vivir confiando en Dios es una experiencia de altura. Déjeme terminar contándole lo siguiente. Alguien dijo por ahí, soñé que era una rata de campo, libre y muy limpia. Pero llegó una tormenta y una creciente de agua derribó mi casa, inundó todo el bosque. Tuve que refugiarme en un pequeño montículo. Fue una pesadilla terrible. Otro dijo, soñé lo mismo que usted, pero para mí fue un sueño hermoso. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso?, le pregunta el otro. Yo soñé con una tormenta que inundaba todo el valle, derribando árboles y casas, pero yo soñé que era un águila, no una rata, y estaba feliz en las alturas. Hermanos míos, vivir con Dios es vivir en las alturas. Recordemos esta palabra para finalizar. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 29 al 31. Vivamos en las alturas con el Señor. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.